Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Nos sentimos gozosos de estar en la presencia del Señor, de ver tanta gente. Dios les bendiga a todos, los de Valtierra, los de por allá, Tarazona, y los de por acá, también por allá, que se me olvidó el nombre, Corella, qué bien, qué bien, que una iglesia, como te dicen en la antigüedad, universal. Calahorra. Amén, Dios les guarde a todos, Dios les bendiga. De verdad que es muy bonito verlos a todos, se ven muy guapos desde aquí, como dice mi hermano Joel. Y bueno, vamos entonces a ver un poco qué nos quiere decir la palabra del Señor en la mañana de hoy. Vamos a decirle que está a un lado. ¿Estás preparado? Sí. Bueno, vamos a preparar nuestro corazón y nuestra mente, amén, para ver qué el Señor nos tiene en la mañana de hoy. Vamos a hacerlo con entendimiento. Y para eso vamos a decirle al que puede abrir esa puerta del entendimiento, que es el Señor, que es el Padre Celestial. Entonces, vamos a orar al Señor para que sea Él el que sea el instrumento en esta mañana, que sea Él el que nos nutra con su palabra. Amén. Te damos toda gloria, Padre. Te exaltamos, mi Dios. Padre, gracias, mi Dios, porque estamos aquí reunidos, hombres y mujeres, mi Dios, que quieren escuchar, que tienen sed de ti, que quieren acercarse, mi Dios, a tu palabra, a ese conocimiento, mi Dios, que solo tú puedes dar, mi Dios. Padre, queremos que seas tú, mi Dios, el que abra nuestras puertas de entendimiento, que sea tu Espíritu Santo quien se pase en este lugar, que seas tú, mi Dios, el que nos ayudes, mi Dios, a atesorar esa palabra en nuestro corazón, el que podamos tener ese discernimiento, mi Dios, que solamente viene de lo alto, mi Dios, para comprender, para entender, para asimilar cada palabra, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, usa mi lengua, usa mi ser, mi Dios, mi conciencia, mi mente, para que tú, Señor, seas el que te manifiestes, mi Dios. Te lo pido, Padre amado. Quita toda distracción, todo aquello, mi Dios, que pueda venir a distraernos, las cargas familiares o lo que tengo que hacer luego. Señor, quiero que nos ayudes a centrarnos en ti, mi Dios, a tener la mente en ti, a tener la mirada en ti, mi Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre algo que es muy común en la actualidad. Yo estoy seguro que muchos, hasta los de los más jovencitos, van a entender esto. Y quizás a los que no son tan jovencitos, y no es que te esté mirando, Joel, sino que ay, ya es abuelo, mira. Quizás no puedan entender, pero yo sé que muchos lo entenderán, y yo creo que es más la población que lo va a entender con más facilidad que los más grandecitos. Y tiene que ver algo con la tecnología. A mí me gusta mucho hablar de tecnología, y más cuando es algo que nos arropa en la actualidad. Y precisamente quiero hablarles de algo que muchas veces nos sentimos desnudos si no salimos con él o si no forma parte de nosotros. A ver, ¿quiénes de los que están aquí, levanten la mano, no tiene móvil? No tiene móvil. Jaciel no tiene móvil. No, tienes uno en casa. ¿Vieron? ¿Quién no tiene móvil? Imagínense, en los 80 esto era impensable. Que todo el mundo tuviese móvil era impensable, era como un lujo, ¿no? Y hoy salimos a la calle y parece que se nos olvidó la ropa puesta porque salimos como desnudos, que nos falta algo. El móvil es algo súper importante en nuestras vidas. Más sin embargo, aparte de que nos ha servido para comunicarnos, para hablar con otras personas, ahora se están incorporando algunas tecnologías que también nos estamos haciendo dependientes de ello. A ver, ¿quién cree o quién sabrá a qué me refiero? A la IA, perfecto. Bien, no costó mucho sacarlo, ¿no? Es una tecnología que en los años 90, a ver, ¿quién vio La Guerra de las Galaxias? Star Wars. Para los más nuevos, ¿quién se acuerda de Jarvis y Iron Man? Los más nuevos. Y es algo que parecía de ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien le va a hablar a una máquina y esta máquina le conteste? ¿Cómo va a ser posible que esta máquina tenga la capacidad de razonar, tenga la capacidad de pensar
Y era ficción, esto era, ¿cuánto? Seguramente pasarán 40 años, 50 años para que eso... Y no pasó tanto tiempo y ya lo tenemos a la puerta, ya está en cada uno de sus bolsillos, ya está a la mano. Y es algo impresionante como algo que causa tanto impacto desde mi punto de vista, y creo que de la mayoría, vino para quedarse. Lo que nos toca es aprender entonces cómo usarla de la mejor forma. Entonces, en la mañana de hoy quisiera hacer una comparativa de lo que es la inteligencia artificial con la IE. ¿Qué será la IE? La IE. ¿Será una tecnología nueva y no la tengo? ¿Qué tal si les diría que también la tienen en sus manos? Y muchos de ustedes la tienen en forma de libro. Pues déjenme decirle que la IE también está en la Biblia. Vamos a ver. En la mañana de hoy, todavía no les voy a decir qué es, vamos a aprender qué es la IE, cómo lo podemos comparar con la IA, cómo se consigue, y ya les voy a dar una pista, es una capacidad, lo importante que es que permanezca en nuestras vidas, lo útil que es para la toma de decisiones y cómo existieron hombres que tuvieron esta IE también. Entonces, lo primero que quiero que tomen, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 9 y 10. Y dice así, este va a ser, si quieren lo marcan porque vamos a ir varias veces a este versículo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad y de toda sabiduría. Y aquí viene la palabra que quiero incluir. Y de toda inteligencia espiritual. ¿La vieron que se aparece? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces ya saben qué es la IE, la inteligencia espiritual. Entonces en la mañana de hoy quería que vieran lo impresionante que es la similitud que tiene la IE con la IA. Entonces para ello vamos a definir un poco y a establecer las diferencias. Ya ahora sí, David, puedes poner la primera imagen. ¿Qué sería entonces la IE versus la IA? ¿Qué sería la inteligencia espiritual versus la inteligencia artificial? Entonces vamos a partir siempre de hacer la analogía con uno para entrar en el otro. Entonces vamos a definir qué es la IA y seguramente muchos lo van a definir bien. Se dice que la IA es un conjunto de algoritmos programados, bien complejos, que permiten entonces crear estructuras a través de bien sea redes neuronales o cualquier tipo de tecnología, de acuerdo a la necesidad, para que ésta pueda procesar la información y, escuchen bien esta palabra, simular la inteligencia y la razón. Simular. No es que va a haber una inteligencia de la nada, sino que simula la inteligencia y la razón. Sin embargo, parece que la forma de construir la IA se parece mucho a la IE. Pues la IE podemos decir que no es algo que se fabrica, sino que es algo que viene de lo alto. Y que esto a su vez nos da la capacidad de tener o de hacer muchas cosas como lo dice Colosenses. Entonces, vamos a ir esta mañana a entender un poco cómo podemos aprovechar estas capacidades. Y para eso lo quiero dividir en 3 grupos, o quiero desarrollarlo en 3 etapas, como si fuéramos a desarrollar una IA. Lo primero es
la recolección y preparación de datos. Ya puedes pasar a la otra. Y ahí nos quedamos un ratico. Esa me la pones después de la que viene. Ponme esa. Vale. Entonces, la manera de recolectar datos de la IA es que cuando la IA salió, lo primero que se decía era, no sé si se acuerdan, que nada más tenía información hasta el 2019, por ahí, el primer lanzamiento. ¿Por qué? Porque él recolectaba de toda la web información de diferentes foros, diferentes páginas, de lo que sea, y se iba alimentando de lo que era. Entonces, cuando ya mejora esto de la IA, ya podía preguntarle algo y tenía información más actualizada. Ahora bien, en la vida espiritual pasa algo muy similar. Necesitamos recolectar información. Pero esta información no se recolecta como la IA de un solo golpe, sino que se recolecta a medida que vamos creciendo, que vamos desarrollándonos como seres humanos. Y depende de nuestro entorno, depende de con quién crecemos, es que esta información es de más o de menos calidad. Y esto es importante porque cuando hacemos el contraste con la IA, si a la IA le damos información errónea, si a la IA le damos información mala, probablemente lo que vamos a obtener del razonamiento es información mala. Y pasa lo mismo con la IE. Si nosotros a medida que nos desarrollamos empezamos a obtener información errada o información que no cuenta mucho, posiblemente vamos a tener información mala. Pasa la anterior y luego volvemos otra vez. Sí, la que estaba antes de esta. No, la segunda. Esa. Entonces, esta imagen es una comparativa de si a la IA le damos basura, posiblemente lo que procesamos será basura. Y pasa también con el conocimiento. Si nosotros percibimos conocimiento que no fomenta lo que es el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de Dios, probablemente nosotros también caigamos en errores, caigamos en problemas. Entonces, esta etapa de la recolección de datos es sumamente importante. Y viene desde dos formas, desde la IE. La primera es que se cultiva y se fomenta a través del estudio de la palabra, del estudio bíblico, de los devocionales, de los miércoles que estudiamos la Biblia, de todo eso. Incluso en la Biblia podemos leer, los que quieren ir a Josué 1:8, dice: nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Entonces la misma Biblia nos dice que debemos cultivar eso, y no solamente leyendo ya como adultos, sino instruyéndoselo a los niños, inculcándoselo a los niños para ir sembrando esto, que va a ser información de calidad, para que luego él pueda razonar de forma de calidad también. Pero tengan cuidado, hermanos, tengan cuidados, porque también dice que la letra puede matar. Segunda de Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por vosotros mismos para pensar algo que de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Entonces aquí viene el otro complemento de esta recepción de datos, que es que se recibe. No es solamente leer, no es solamente estudiar, sino que se recibe. Y este recibimiento no se fabrica, sino que se sincroniza o se sintoniza con allá arriba. Y esto se da
a través de la revelación. Dice la Biblia en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Para ello debemos tener una comunicación constante. No es nada más estudiar, es arrodillarse, es orar. No es nada más venir a un culto, es ayunar, tener oración, tener tiempo de intimidad con el Señor. Ciertamente la Biblia ayuda, que nos orienta, pero también la parte espiritual forma parte de estos dos componentes que necesitamos para procesar estos datos o para recibir estos datos. Porque suele pasar que muchos teólogos se inflan su ego del conocimiento, pero están muy alejados de Dios. Están muy apartados del Señor. En resumen, de este punto, la alimentación debe estar compuesta por dos aspectos, que es cultivarla y recibirla. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Ustedes creen que esos teólogos, o no vamos a llamar teólogos, vamos a llamar personas que estudian mucho la Biblia, pueden recibir solamente o pueden discernir las cosas espirituales si no se conectan con el Señor? Posiblemente no. Y hay que tener cuidado, porque de estas interpretaciones que no están sincronizadas o sintonizadas con Dios, salen muchas doctrinas, salen muchas escuelas de pensamiento, pero ¿qué pasa? Van alineadas con la palabra, pero no tienen la intención o el conocimiento de la voluntad del Señor, que es lo que queremos desarrollar ahora con la IE. Entonces, primeramente el propósito de hacer estas dos cosas es conocer la voluntad del Dios. Pero tenemos que hacerlo con algo importante para que no caigamos en los errores de estas personas, que tenemos que hacerlo con obediencia y con humildad. Dice la palabra del Señor en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad del Señor, sabemos que el Señor era uno de los mejores ejemplos para saber o identificar que, a pesar del conocimiento que tenía Jesús, y que lo tenía por partida doble, porque aparte de que era muy bueno con las escrituras, también tenía conocimiento de lo alto, pero no era más grande que ninguno de los que se llamaban ser grandes teólogos. Era humilde, era sencillo y tenía obediencia. Entonces, esto se lo digo para que tengan cuidado. Y fíjense que Pablo también se lo recarga a Timoteo. Vamos a leer Timoteo 6 del 20 al 21. Entonces dices: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos, se desviaron ¿de qué? De la fe. La gracia sea contigo, amén. Entonces, aquí le dice Pablo a Timoteo que mucho cuidado también con este tipo de cosas, porque pueden desviar su fe. Y algo importante que debemos entender es que cuando nosotros estudiamos mucho sin conectarnos espiritualmente, muchas veces nos cuesta percibir una realidad. Una realidad que muchas veces viene de lo, como decía la canción, de lo sobrenatural. Y viene de lo sobrenatural porque muchas veces no se da explicación de cómo alguien puede ser sanado, de cómo alguien puede ser transformado, de cómo es posible que un libro que tiene textos de hace mucho tiempo puede transformar una vida. Para entender eso, solamente la parte espiritual es quien lo puede hacer entender. Entonces, desde este punto de vista,
es necesario que estas dos cosas que la percibimos, cultivándola y también desde lo alto, como la IA, se tengan que entrenar. Y aquí no es que nos ponemos unos pantaloncillos y nos vamos a hacer fútbol, no. Vamos a entrenar el conocimiento. ¿Y cómo se entrena el conocimiento? Pues en la inteligencia artificial el conocimiento se entrena a través de millones y millones de secuencias repetitivas. Es decir, le procesamos algo, ya sabemos de antemano la respuesta, verificamos que la respuesta sea la que esperamos y si no, lo volvemos a hacer, corregimos y así. Entra en un ciclo de causa y error hasta que vaya corrigiendo y se vaya acercando a la respuesta correcta. Pues muy parecido también pasa con la IE. Pues a diferencia de la inteligencia humana, y créame que también hay IH y IE en la Biblia. La IH es la inteligencia humana, que esa no queremos saber por ahora. Y también está la inteligencia emocional, que seguramente lo han escuchado con los coaches de psicología, de todo este tipo de cosas. Entonces, dentro de la inteligencia humana está la razón, la lógica, y ahí no cabe lo espiritual. Dentro de la inteligencia emocional está el control de las emociones, y eso sí que lo vimos hace poco, ya vamos a caer el porqué. Pero lo que queremos caer hoy es en la inteligencia espiritual, que se basa entonces en la revelación de la fe, que permite entender el porqué de lo celestial y lo eterno. Incluso cuando no tiene sentido lógico, por eso es que lo apartamos un poco de lo que es la inteligencia humana. Pero ahora bien, vamos a hacer un test aquí, una evaluación de una vez. Vamos a hacer un entrenamiento para que vean cómo es esto, cómo ocurre esto. Voy a hacer una serie de preguntas, incluso voy a poner unos titulares. Entonces nos vamos a poner el papel o el sombrero de un nuevo creyente y de un creyente maduro. Y cuando me refiero a maduro es que tenga, no el presidente que pusieron en la cárcel, sino me refiero a los que tienen muchos años en la palabra, estudiando la Biblia. Entonces estas preguntas y titulares van a ser en retrospectiva. Usted se va a autoevaluar en su conciencia y va a determinar si ese test que vamos a hacer ahora tiene respuestas buenas o respuestas malas. Si estamos bien o estamos mal. Entonces, vamos a ver. ¿Preparados? Dice así. Vamos primero con los nuevos creyentes. La NASA, el Centro de Investigación, anuncia que tiene pruebas irrefutables de la vida extraterrestre. ¡Hala! ¿Y cómo se come eso? ¿Dónde lo encontramos en la Biblia los extraterrestres? ¿Quién me dice cómo lo...? Este es para los nuevos creyentes. Ojo. Le dije que se pusiera en el papelada, te estás poniendo mucho en el papel de nuevo creyente. Ajá, vamos con otro. Testigos afirman y describen que el Dios Madre también sana. ¡Hala! Y el Dios Madre, ¿dónde lo encontramos en la Biblia, el Dios Madre? Voy caminando por la calle y me saluda una persona y me dice, ¿conoces la energía crística? ¿Qué es la energía crística? Sí, la energía crística es un concepto espiritual que se refiere a las frecuencias elevadas del amor incondicional, la compasión y la conciencia divina, asociada principalmente a la figura de Jesucristo. Sí, es accesible a todos y no es un dogma religioso ni nada de eso. Se percibe como una fuerza universal para la sanación emocional, liberación y bloqueos, que eleva la vibra y todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes lo conocían? ¿Cómo lo comparamos? ¿Qué hacemos? ¿Está en la Biblia? Dice Jesucristo. Debe estar en la Biblia. Vale, vamos con otra. Los cristianos de Solo Jesús, no sé si los conocen, han logrado sacar gente de la calle que estaba en las drogas, que estaba en esto, y lo han sacado y ahora son personas transformadas. Pero a mí me dijeron otra cosa, los Solo Jesús. ¿Saben quiénes son los Solo Jesús? Y por último, para los nuevos creyentes,
los monjes tibetanos logran viajes ancestrales y comen comida vegana y tienen una vida rara, incluso pueden calentar sus cuerpos de forma muy extraña. ¿Dónde consigo esto en la Biblia? Ahora, ¿qué hago? ¿Lo denuncio? ¿Lo sigo? ¿Lo critico? ¿Lo apoyo? ¿Me voy de la iglesia? ¿Qué hago? ¿Lo reprendo? ¿Qué hago con eso? Ahora para los cristianos maduros. ¡Hala! A ver. Dice, hablo con un hermano en la calle que ya lo conocía y sabía que yo era cristiano. Entonces llegamos aquí a España y lo conocía hace mucho tiempo. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Tú, yo, bien, bien. ¿Y dónde te congregas? No, una iglesia por aquí, una iglesia cristiana. Ah, y cuéntame, ¿qué son? ¿Luteranos, reformados, presbiterianos, anglicanos, bautistas, metodistas? ¿Qué son? ¿Cómo le contestan ustedes? ¿Dónde está en la Biblia eso? Ajá. ¿Qué tal? Está como el meme procesando. Vamos con otra pregunta. Salmo 82 dice, parece que Dios está en medio de otros dioses y hasta los llama hijos del Altísimo. Si solo hay un Dios verdadero, ¿quiénes son exactamente estos dioses y por qué la Biblia los llama así? ¿Han visto ese Salmo, el 82? Vamos a ver, otra. ¿La Trinidad son manifestaciones de personas o son personas? Y si son personas, ¿son otros dioses o que somos politeístas? ¿O cómo es la cosa? ¿Saben responder esa pregunta? ¿La caída de Satanás fue antes o después de la creación? Y busca con esta pregunta que no es tan sencilla como parece. Y ya la última está así. Dice, 1 Samuel 6:14. Está con la Biblia. ¿Qué dice? Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, que lo atormentaba. Un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, ¿cómo puede venir un espíritu malo de parte de Jehová? ¿Y qué dice esto sobre el carácter de Dios y el origen del mal? Ah, ¿se sabe la respuesta? Vieron, este tipo de cosas, y no solamente esto, sino filosofías, pensamientos, doctrinas, y ahora que sí, ¿cómo es que le llaman? Son palabras asiáticas, el chikra, el chakra, no sé, que si alinean, bueno, eso, eso, que si alinean la cama de una manera o las ollas de otra, hay una energía y todo este tipo de cosas. Pero, eso mismo. Pero de todo esto hay alguien que está detrás. Y yo creo que sí saben identificarlo, sean nuevos creyentes o sean más maduros. ¿Por qué no me gusta esa palabra? Que sean mayores. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, nuestra IE, la que estamos entrenando, tiene que tener la capacidad de saber ver el actuar de este señor, bueno, no se le puede llamar señor, del enemigo. Tenemos que saber identificar cuando una filosofía, cuando una idea, cuando incluso religiones, a ver que se me seca la boca, religiones, corrientes de pensamiento, hasta con la Biblia hablan y tienen su sustento bíblico y aún así están apartados de la verdad. Porque dice que la verdad, Cristo es la verdad y la verdad os hará libre. De hecho, en Hechos 5:3 dice así, y dijo Pedro, Ananías,
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Mire hasta dónde llega esta intervención o esta manipulación, hasta llegar a su a su cerebro, a sus ideas. Entonces, la batalla no está fácil. El mundo hoy en día no está fácil porque todo está muy disfrazado. Entonces, es necesario que entendamos a cómo utilizar esta capacidad que Dios nos ha dado, aprender a usar la IE. Pero para hacer eso, muchas veces caemos, o por falta de esta capacidad, caemos en un caos. Es un caos en el sentido, y ahora estoy confundido, ¿y ahora qué hago? Hay 5 caminos, ¿por dónde voy? Pues será por pero es que este se parece, pero no tanto a la Biblia, pero entonces entramos en un caos de falta de identidad, de estrés mental, que nos puede llegar muchas veces a alejarnos de Dios más que acercarnos. Pero para eso, el domingo pasado, un predicador que vino aquí, que le falta un poquito de pelo, nos enseñó algo muy valioso. Es que intrínsecamente dentro de la IA está algo que se llama pérdida del control o evaluación de control. En el caso de la IA, cuando hay una pérdida de control, se hacen 2 evaluaciones. La primera es ver si dentro del prompt, y el prompt quiere decir dentro de los datos que se ingresan, se hizo una lectura correcta. O sea, se leyó correctamente lo que se iba a analizar. Y luego se analiza si las fuentes de donde se procesó la información es la correcta. A ver si está pasando algo. Pero entonces tenemos, en el caso del cristiano, en el caso de la IE, tenemos lo primero que son malas interpretaciones. Versículos sacados de contexto. Versículos que los buscan, los juntan con otros y empiezan a hacer una ideología, empiezan a hacer una religión, empiezan a hacer una corriente de esto por una mala interpretación. Y segundo, cuando la carne domina la razón. Cuando es algo que me conviene, porque me da dinerito. Cuando es algo que me hace crecer y me da fama y puedo vender más cosas por esto. Entonces, el pastor, la semana pasada, ¿de qué era la prédica? A ver si se acuerda. Del control. Pastor, no está prestando atención, pastor. ¿Quién controla? Muy bien. Entonces voy a citar a mi pastor textualmente. Y decía así, vio pastor que yo presté atención. Dice, las personas carnales no reconocen su falta y tienen respuesta para todo. Decía el pastor. Entrando entonces a lo que debemos hacer desde el punto de vista bíblico, lo que nos dice la Biblia, sobre perder o no el control. Y en este aspecto, muchas veces lo perdemos por esa tendencia de que lo que nos gusta no lo queremos soltar. Y como no lo queremos soltar, le damos respuesta a lo que sea, con tal de quedarnos con eso que nos gusta. Dice, cito a mi pastor, dice, muchas personas se enorgullecen de su conocimiento, lo hacen para ser reconocidos por otros, lo que demuestra superioridad, orgullo, positivismo tóxico. Y es verdad, el pastor decía que todo este tipo de cosas contaminan y más aún perturban la sincronización que debemos tener con el Señor. Perturban lo que la inteligencia espiritual o la capacidad que Dios nos da para entender estas cosas, las perturba. ¿Por qué? Porque entre medio de ella y yo está la carne. Bueno, había una analogía cuando yo estudiaba, ¿no? Ya hablando de esto de tecnología, cuando uno iba a hacer un soporte a un usuario, habían capas de posibles causas, ¿no? Y habían 6 capas. Entonces la primera capa, bueno, era ver si el ordenador estaba dañado. La segunda, no, posiblemente sea el software, ¿no? Y así hasta llegar. Y nosotros, entre los de soporte, decíamos que había una 7ª capa. ¿Cuál era esa 7ª capa? La persona. O era una persona muy tonta, o era una persona que no sabía, o era una persona... Pero entonces,
Error de capa 7, ya sabían que era que la persona. Entonces, allá entre el Señor y nosotros tenemos esa carne que no nos deja por diferentes circunstancias. Y ya por último, pon la última diapositiva, la verde. El último punto. Tenemos los costos. ¡Hala! Se nos van a meter con el bolsillo. Resulta que para la IA es una de las cosas que en la actualidad muchas naciones están peleando por tenerla. Y a cualquier costo. Estoy hablando de que aparte de la inversión multimillonaria que requiere crear una IA, también hay un costo de tener las mejores tecnologías para seguir desarrollándola. Entonces tenemos el costo monetario de hacer entrenamiento, de datos, de soporte técnico, de mantenimiento, de todo este tipo de cosas, de tener recursos intelectuales de la mejor calidad para desarrollar las redes neuronales, años de investigación, años de desarrollo, años de prueba. Pero también, desde el punto de vista de la IE, requiere un costo. Y este costo está asociado a, primero, dedicar tiempo y compromiso para la conexión entre usted y el Señor, para que usted pueda también dedicarle tiempo a un estudio. Y hay algo que me llama mucho la atención en este aspecto, porque cuando usted está enamorado y a usted no le gusta manejar, sin embargo está enamorado y le gusta va a manejar para ver a su amada y todo eso, hace sacrificios, ¿no? Pero esto lo hace la pasión y la entrega. Pues precisamente en este aspecto es que tenemos que desarrollar esto. El costo que debemos pagar es que tenemos que sacrificarnos, donde muchas veces nos da pereza orar, donde muchas veces nos da cuesta otra vez la Biblia, leer o algo así. Entonces para eso usted tiene que enamorarse primeramente del Señor. Tiene que sentir ese amor. Ayer estábamos hablando del amor, de los diferentes tipos de amor, y siempre dijimos que el primero, el amor ágape, es el más importante, porque ese es el que no importa el sacrificio que haga, sino para siempre poner al Señor de por medio. Dice el Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia. Usted cuando se come algo, usted cuando prueba algo, se deleita y quiere más y quiere comer más. Asimismo, tiene que ser la palabra del Señor y el encuentro con el Señor. Deleitarse. Y su ley medita de día y de noche. Aparte de meditar, compártala. Aparte de meditarla, deleítese en lo bueno y maravilloso que hacía el Señor. Y por último, de este aspecto del costo, es que tiene que ser humilde. Dice Proverbios del 1 al 7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, para hacer este tipo de cosas, tenemos que, como bien decía, cuando conocemos al Señor, nacer de nuevo, es ser lo suficientemente humilde para decir no sé algo y voy a buscar del Señor. No sé esto y voy a investigar. No sé esto y voy a pedirle al Señor de lo alto que me dé sabiduría. Entonces, esto de la IE no es nuevo y no me lo estoy inventando yo. Esto de la IE viene desde hace mucho y lo vemos en diferentes personajes. Personajes como Daniel fue uno de los personajes bíblicos que utilizaba esto. Si lo vemos de estos 3 puntos, de la recolección de datos, desde la arquitectura y el costo, cuando recolectamos los datos, Daniel venía de un pueblo judío, donde fue instruido desde pequeño en los caminos del Señor, a conocerle a Dios. Dice Daniel 1:8 que él propuso en su corazón no contaminarse. Es decir, fue algo de convicción, fue algo que fue de lo alto. Cuando lo vemos desde el punto de vista de arquitectura y entrenamiento y evaluación del control, imagínense, fue sometido a diferentes pruebas.
Sufrió la amenaza de perder a su familia. Fue vituperado por los sabios. Fue echado a los fosos, sin embargo tuvo la confianza de estar ahí. ¿Cuál fue el costo? Fue separado de su familia, ser odiado entre los sátrapas y los gobernadores y amenazado de perder su vida si seguía orando a Dios. Entonces él también pasó por todo este tipo de cosas y llevó esto de la IE al nivel que el Señor le gusta. Vemos el caso de José, que se apartó de su familia, bueno, vamos a empezar por orden. Su recolección de datos fue desde su padre, desde Jacob, que le enseñó de los caminos del Señor. Dentro de su arquitectura tenemos que él pasó por diferentes pruebas, pasó por diferentes luchas. Tuvo un costo, perdió a su familia. Para mantener su inteligencia espiritual, pasó por diferentes circunstancias con los gobernadores, con quien estaba ahí, quien lo puso. Botó lágrimas, años de soledad en la cárcel, en celdas, y sin embargo pudo aplicar inteligencia espiritual desde lo alto. Por eso le digo que tiene que ser dual. La arquitectura que tenemos que tener tiene que ser dual, tiene que ser de la palabra del Señor y el conocimiento o de la entrega de oración, de entrega con el Señor, de intimidad con el Señor. Necesariamente nuestra arquitectura tiene que ser dual. Vemos a David, pero hay uno que magnificó esto de la inteligencia espiritual. Y adivinen quién es. A ver, Jesús, un modelo perfecto. Un modelo que, bueno, tengo muchas palabras para explicarlo y luego no salen, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir el orden. Cultivó el estudio. Y se sabe que cuando tenía 12 años ya estaba debatiendo temas importantes en la sinagoga. Y se sabe por esto que aprendió la palabra desde muy pequeño. Según la cultura hebrea, los niños desde los 5 y 6 años tenían que aprenderse la Torá, memorizarla, aprenderla. Y cosas que a veces en nuestra época dejamos un poco a un lado, ¿no? Y debemos continuar con eso, de enseñarle a los niños, de estar ahí. Él tenía esta capacidad que desde lo espiritual también es un ejemplo de pasar horas amanecía orando al Señor, buscando la dirección del Señor. Y eso que era el Hijo del Señor. Y muchos sabemos que él sabía cosas que un humano no sabía. Y sin embargo estaba ahí arrodillado. Se iba por ahí, se perdía horas orando al Señor. El entrenamiento, la parte más complicada, ¿no? Y que nos da nos hace amar más al Señor por lo que él hizo. La mayor prueba de control fue lo que pasó en el Getsemaní, en la cruz. Logró experimentar sentimientos que hacían que pudiera analizar lo que estaba pasando y volver al control. En un momento él dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Señor, ¿por qué me has abandonado? Mas sin embargo corregía y permanecía en obediencia. ¿Qué costo, hermano? Perdió su dignidad como humano al ser desnudo. Perdió a sus amigos que huyeron. Perdió su sangre. Experimentó dolor. Mas sin embargo se mantuvo para pagar un costo que usted y yo deberíamos pagar. Y estuvo ahí. Y lo más importante, hermano, que nos deja una enseñanza grande, importante. Que el Señor, por amor, por la entrega, por cada uno de nosotros, hizo estas cosas. Que posiblemente nosotros no la podamos hacer por otros más. Y nada más Él lo puede hacer. Por todo esto, dice Colosenses 1:10, que volvemos a nuestro versículo principal, que tenemos que tener el conocimiento, vamos a leerlo literalmente, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios es que valoramos este sacrificio, es que valoramos lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Y para concluir, le voy a dar algunas reflexiones. Dice, la IA puede recitarte 50 idiomas la Biblia, pero no puede conocer el autor espiritual de ella. Pablo dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. La IA tiene conocimientos informáticos, pero el cristiano busca el conocimiento, ¿de dónde? Espiritual. La IA puede darte respuesta, pero solo el Espíritu Santo puede darte convicción. La IA traduce resultados, nosotros producimos frutos. Hoy delegamos nuestros pensamientos a algoritmos. ¿Qué será lo que voy a comprar? ¿Qué será lo que voy a escuchar? ¿Qué será lo que le voy a decir en el chat? Si dejamos que la tecnología decida por nosotros, atrofiamos nuestra inteligencia espiritual. La predicación debe ser orientada a incentivar esta capacidad en cada uno de los cristianos, a no ser algoritmos repetitivos que solo repetimos lo que está en la Biblia, pero no vivimos y damos fruto de lo que es la inteligencia espiritual. Usar esta herramienta ayuda a que podamos crecer espiritualmente, a poder discernir entre estas filosofías que hoy en día cautivan a nuestros jóvenes o a los débiles en la fe. La IA puede resumir la Biblia, pero solo tú, lleno del conocimiento del Señor, puedes vivirla. Y cierro con una analogía, con una analogía de una historia creada. Decía así, vamos a usar la imaginación. Imagínese que usted se muere el día de mañana y va al cielo. Y llega allá en el cielo y llega un ángel y le dice, ajá, dígame usted por qué está aquí. Y dice, bueno, porque yo tuve fe, porque yo creí, porque yo me dediqué a estudiar, porque yo me puse a creer lo que decía la Biblia y todo esto. Y de inmediato el ángel le dice, pues aquí no entrará, se va de aquí. Pero ¿por qué si yo creí en Jesús? ¿Por qué si yo hice lo que decía la Biblia? Porque no es en primera persona o en singular. Usted está aquí por Él y para Él. Y eso es lo que debemos distinguir. Mas, sin embargo, este ángel vino y dijo, bueno, te voy a dar otra oportunidad. Bueno, y entró al cielo, después de que hizo todo eso. Y bueno, cuando estaba en el cielo, iba caminando, a ver, un personaje favorito tuyo que querías ver en el cielo cuando vayas. A ver, a Jesús, a Eva. ¿Qué le vas a preguntar a Eva? Bueno, vamos a imaginar que voy con Pablo ahí, porque Pablo es uno de los que definió más la Biblia en los últimos tiempos. Y voy caminando con Pablo por ahí, y de repente se acerca un hombre, ¿no? Pero Pablo dice, ya, espérame aquí un momento. Entonces, bueno, yo estoy esperando, y se acerca un hombre que no lo conozco. Y viene, y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Los saludo. Sí, por ahí vengo de esta ciudad de oro y de mares de cristal que estaba bien bonita. Ah, qué bien. Ah, sí, de las nubes que me estaba paseando. Ah, qué bien. Y mira, ¿y cómo te fue con el ángel que te entrevistó? Y me dice, ¿qué ángel? Me dice esa persona. ¿Qué ángel? No, el ángel que te pregunta que creíste en él. ¿Qué ángel? Y yo, ¿cómo sí? No te preguntaron. Y vengo y llamo, Pablo, ven acá, ven para que veas este caso. Sí, mira, este hombre no lo entrevistó el ángel. Sí, ¿cómo es eso? A ver, vamos con la Biblia. ¿De qué iglesia vienes tú? ¿Qué iglesia? ¿Qué es eso? Sí, eres bautista, metodista, anglicano, ¿qué eres? ¿Qué es eso? A ver, ¿crees en la salvación que se pierde o que no se pierde? ¿Qué es eso? No, yo no entiendo nada de eso. A ver, ¿de dónde vienes tú? ¿Cuál es tu...? Ah, ya sé. ¿En qué iglesia te bautizaste? No, yo no me bauticé. Pero, ¿quién eres tú?
No, bueno, yo antes de morir me tenían crucificado y el hombre que tenía a un lado me dijo, hoy estarás conmigo en los cielos. Gloria a Dios. Hermano, el que estaba al lado crucificándolo con él le dijo que estaría en los cielos. Ese hombre es Jesús, hermano. Solo cuestión de creer. Solo cuestión de depositar nuestra fe en quien de verdad lo merece. No vale con IA, no vale con esto. Vale con creer y dejar nuestra fe y confiar en el Señor.